Capítulo 3. Huesos. A principios de julio de 1939, Ajahn Kongma convocó una reunión de 5 monasterios locales de Chantaburi. El propósito de la reunión era cultivar la unidad y la armonía entre monjes, novicios y laicos para asegurar que el budismo siguiera prosperando en la zona. Principalmente, quería que la práctica de las reglas monásticas fuera coherente, de modo que los monjes residentes en los 5 monasterios observaran el código monástico y practicaran la etiqueta adecuada con el mismo nivel. Tras la clausura de la reunión, Ajahn Kongma pronunció una inspiradora charla sobre el Dhamma para levantar el ánimo de los monjes y novicios y estimular el desarrollo de su práctica meditativa. Al comienzo del retiro de las lluvias de ese año, Ajahn Kongma estableció la rutina diaria que debían seguir todos los monjes residentes en el monasterio del bosque de Saingam. Ordenó que reinara el silencio después del anochecer y durante toda la noche. Nadie debía perturbar la quietud. Los monjes deben esforzarse por mantener el cuerpo en calma y la mente tranquila. Cada tarde, a las 19:30, una campana anunciaba la hora del canto vespertino. La charla nocturna sobre el Dhamma de Ajahn Kongma seguía a la salmodia, tras la cual los monjes permanecían sentados en meditación hasta las 11 de la noche. Ajahn Kongma recalcaba que cualquiera que se durmiera en la sala antes de esa hora debía compensar su falta de concentración meditando durante toda la noche hasta el amanecer. Precisamente a las 3:00 am, la primera campana del día despertó a los monjes y novicios, llamándoles a levantarse de sus esteras de dormir y comenzar la meditación caminando. La campana volvió a sonar a las 4:00 am, llamando a los monjes a la sala principal para practicar la meditación sentados, y a las 5:00 am en punto comenzó el canto matutino. Al terminar, los monjes se levantaban al unísono y se concentraban rápidamente en la tarea que se les había asignado: preparar la sala principal para la comida de la mañana. Cada monje extendió un paño en el estrado, preparó agua para beber y lavarse y ayudó a barrer el polvo de la sala. Una vez completadas todas las tareas, los monjes se arrodillaban en sus asientos y hacían 3 reverencias a la estatua de Buda y luego a Ajahn Kongma. Solo entonces estaban preparados para ir a la aldea a recibir limosna. Tras regresar al monasterio con las ofrendas, los monjes comían en silencio. Los cuencos se lavaban, se secaban y se devolvían a la cabaña de cada monje, donde se guardaban para el resto del día. A las 9 de la mañana, los monjes ya estaban sentados meditando en la soledad del bosque. La meditación sentada y a pie continuaba hasta las 15:00, momento en el que se barrían las hojas y ramas de los caminos que rodean el monasterio y se volvía a limpiar y pulir el suelo de la sala principal, siguiendo una antigua tradición de los monjes del bosque tailandés. Ajahn Kongma entrenaba a sus alumnos para que mantuvieran el alto nivel que se espera de los monjes del bosque. Además de estudiar los antiguos textos Pali, la meditación, dirigida tanto a la calma meditativa como a la sabiduría, se practicaba a diario. Ajahn Kongma insistía en que el samadhi y la sabiduría eran como las 2 ruedas de un carro. Solo cuando ambas ruedas funcionaban al unísono podía el carro avanzar. La calma y la concentración del samadhi permitían a la sabiduría llegar profundamente para eliminar las impurezas mentales. A su vez, las percepciones intuitivas que desarraigaban las impurezas profundizaban la calma meditativa. De este modo, ambos trabajaban juntos para conducir al practicante por el camino de la iluminación. Además del estudio y la meditación, la asistencia al recital quincenal de las reglas del Patimokkha era obligatoria para toda la comunidad, al igual que la asistencia a las reuniones de la Sangha y a las frecuentes charlas sobre el Dhamma de Ajahn Kongma. Los monjes estaban obligados a realizar pujas y cantar versos devocionales en todos los días sagrados budistas importantes. Cuando comenzó mi tercer retiro de lluvias, los monjes del monasterio de Ajahn Lida Madaro, el monasterio del bosque de Klongkung y los del monasterio del bosque de Saingam se enzarzaron en una competición fraternal para ver qué grupo se esforzaba más diligentemente en la meditación.
Los monjes del monasterio del bosque de Klong Kung hacían hincapié en la abstinencia de alimentos como ayuda a la práctica, mientras que los monjes del monasterio del bosque de Saingam preferían abstenerse de acostarse por la noche como ayuda a la suya. Los Ajaan de ambos monasterios animaban a sus alumnos a esforzarse más en los métodos de meditación elegidos. En aquella época también observaba la práctica de la niñera. Nunca dormía por la noche. Como resultado, mi corazón estaba en paz, y su sabiduría era rápida para comprender con claridad los principios básicos. Aunque creía que mi corazón había desarrollado una base sólida para anclarlo, no conté los resultados de mi meditación a nadie, ni siquiera a Ajahn Kongma. Como casi todo el mundo en la aldea de Nong Bua, me recordaba como una persona testaruda y desobediente. Ellos también estaban totalmente desprevenidos. De todos modos, no me habrían creído aunque se lo hubiera contado. Yo mismo me sorprendí de haber podido ordenarme y permanecer como monje tanto tiempo. La noticia de que los monjes de 2 monasterios cercanos ayunaban y se privaban de dormir empezó a extenderse por el distrito. Aunque los monjes practicaban con diligencia y se jugaban la vida por el bien de las enseñanzas de Buda, no todo el mundo simpatizaba con ellos. Monjes de otros monasterios que no meditaban empezaron a criticar a los monjes practicantes diciendo: «Estas prácticas son Atakila Matanu Yogo. El ayuno y la privación de sueño son formas de automortificación que el Buda prohibió terminantemente. Esos monjes se están haciendo sufrir a sí mismos sin ninguna buena razón. Sus austeridades excesivamente celosas infringen las reglas monásticas. Se han desviado del camino medio que estableció Buda». Para llamar la atención sobre esta supuesta infracción de las normas, una delegación de monjes locales de Chantaburi llevó sus quejas a Bangkok y las dirigió directamente al Patriarca Supremo Chuen, jefe administrativo de la Sangha tailandesa, que luego viajó al monasterio del bosque de Sai Ngam para evaluar por sí mismo la verdad del asunto. ¿Estaba Ajahn Kongma engañando a sus alumnos? El Patriarca Supremo Chuen quería ver con sus propios ojos cómo practicaban los monjes del bosque, y si sus métodos de meditación eran apropiados según el Dhamma y el Vinaya y el camino medio de Buda. Tuve la suerte de actuar como asistente del Patriarca Supremo Chuen durante su visita, instalando su asiento en la sala principal y cuidando de su hábito y su cuenco. Como resultado, llegué a conocerle bien. Mi madre y mi padre también hablaban a menudo con él. Como Ajahn Kongma era muy estricto en cuestiones relacionadas con la práctica de la meditación y la disciplina monástica, su reputación como buen monje meditador se extendió por todas partes. Era muy respetado por los habitantes de la provincia de Chantaburi, que a menudo se agolpaban en el monasterio para escucharle disertar sobre los principios budistas. Su fama pronto despertó resentimientos entre quienes envidiaban su popularidad, algunos de los cuales llegaron a intentar dañar su reputación. Sin embargo, Ajahn Kongma no percibía sus acciones hostiles como un obstáculo para su práctica. Simplemente veía todos esos problemas como oportunidades para crecer y desarrollarse en la práctica. Enseñó a sus alumnos a ver sus problemas de la misma manera, no como obstáculos en el camino ni como contratiempos en su progreso, sino como motivaciones para encontrar formas de superar los defectos de su propio carácter e ir más allá de ellos. El Patriarca Supremo Chuen investigó con cautela las acusaciones vertidas contra Ajahn Kongma. Desde el principio de su estancia, siguió las rutinas, reglas y etiqueta del monasterio como si fuera uno más de los monjes residentes. Insistía en comer solo una vez al día. A pesar de que Ajahn Kongma dispuso que los laicos le ofrecieran su comida habitual del mediodía, expresó su deseo de practicar exactamente igual que los monjes con los que vivía. En una queja presentada ante el Patriarca Supremo Chuen, se acusaba a Ajahn Kongma de llevar la limosna colgada de un hombro, como los monjes de otras sectas. Curioso por esta práctica, el Patriarca Supremo salió una mañana de su residencia y se acercó a los monjes cuando se disponían a recibir limosna. Quería ver con sus propios ojos cómo llevaban los monjes sus cuencos de limosna. Una vez que vio de primera mano la forma en que los monjes de meditación caminan para pedir limosna,
con sus cuencos colgados delante de ellos de una correa al hombro y sujetados firmemente a su lado, pensó que ese método parecía bastante práctico. Acabó diciendo: «Kong Ma, tu forma de llevar el cuenco de la limosna colgado de un hombro se parece a la forma convencional de llevarlo. Está bien, no está mal». Por su parte, Ajahn Kong Ma ignoraba que se hubieran presentado quejas sobre su comportamiento. Ajahn Kong Ma fue acusado posteriormente de tergiversar las enseñanzas de Buda en sus charlas sobre el Dhamma. Algunos afirmaban que sus discursos presentaban una interpretación errónea y falsa de los textos Pali. Sin tener conocimiento previo de estas acusaciones, Ajahn Kong Ma envió un día un anuncio convocando a la gente del pueblo al monasterio para escuchar al patriarca supremo Chuen exponer el Dhamma. En respuesta, una gran multitud se presentó ansiosa por escuchar al patriarca supremo dar una charla sobre el Dhamma. Nunca se habían reunido en el monasterio tantos fieles seguidores laicos al mismo tiempo. Cuando Ajahn Kong Ma, deseoso de escuchar la charla, se acercó a la residencia del Patriarca Supremo para invitarle respetuosamente a hablar, el Patriarca Supremo le sorprendió diciendo que se encontraba mal, por lo que Ajahn Kong Ma tendría que dar la charla en su nombre. Ajahn Kong Ma hizo una reverencia, regresó a la sala principal y comenzó a hablar a los presentes. Cuando llevaban poco más de 10 minutos hablando, un joven novicio salió de la sala para hacer sus necesidades y vio al Patriarca Supremo sentado en el suelo junto a la sala, escuchando a Ajahn Kong Ma. Asombrado, el novicio volvió a entrar rápidamente en la sala para informar a Ajahn Kong Ma, pero fue incapaz de captar su atención. En aquella ocasión, Ajahn Kong Ma pronunció un profundo y exhaustivo discurso sobre el Dhamma que abarcaba en detalle tanto los aspectos académicos como los prácticos. El Patriarca Supremo se deshizo en elogios a la mañana siguiente diciendo: «Kong Ma, eres más elocuente que los monjes eruditos con el más alto grado en teoría budista». Otra acusación falsa contra Ajahn Kong Ma era que practicaba la magia negra cuando vagaba por el campo, repartiendo amuletos y talismanes a la población local como un chamán. Así que, un día, el Patriarca Supremo Chuen le pidió a Ajahn Kong Ma que lo llevara a una corta caminata dhutanga por el bosque. No quería que nadie más les acompañara, solo debían ir ellos dos. A pesar de su antigüedad monástica, el Patriarca Supremo insistió en llevar su propio cuenco de limosna y su tienda paraguas mientras caminaban por los senderos del bosque. Aunque Ajahn Kong Ma se ofreció a llevar sus cosas, el Patriarca Supremo no lo permitió. Con sus propias cosas salió del monasterio detrás de Ajahn Kong Ma y se adentró en los densos bosques circundantes. El espectáculo era impresionante, como si un valiente monarca entrara en el campo de batalla para luchar por la victoria. Pidió que le llevaran a los lugares por los que Ajahn Kong Ma había viajado anteriormente. Así pues, Ajahn Kong Ma le condujo por las regiones boscosas de la provincia de Chantaburi, caminando de un lugar a otro, deteniéndose en lugares donde había meditado en el pasado. Dondequiera que se detenían, muchas personas interesadas en el Dhamma acudían a presentar sus respetos a los monjes errantes, escuchar a Ajahn Kong Ma dar charlas sobre el Dhamma y practicar la meditación bajo su guía. El Patriarca Supremo permaneció en silencio en un segundo plano. Desde el principio, había estipulado que Ajahn Kong Ma no debía revelar a los demás que era el Patriarca Supremo de Tailandia. Quería que Ajahn Kong Ma se dirigiera a él como a cualquier otro monje. Un día acamparon en la ladera baja del monte Sabaap. Nada más instalarse, una fuerte tormenta sopló con vientos huracanados. Sus tiendas paraguas no pudieron resistir las fuertes ráfagas y los aguaceros. Como era habitual entre los monjes practicantes, habían colocado sus tiendas a cierta distancia entre sí. Acurrucado bajo su tienda paraguas para protegerse, el Patriarca Supremo estaba empapado por el diluvio, con sus ropas empapadas por completo. Sentado bajo su tienda paraguas, Ajahn Kong Ma también estaba empapado por el aguacero, pero sus ropas permanecían secas, pues sabía cómo protegerlas. Cuando dejó de llover, Ajahn Kong Ma se envolvió en un hábito seco y fue a ver cómo estaba su compañero.
Al verle envuelto en un hábito seco, el Patriarca Supremo le preguntó: «¿Cómo es que no estás empapado?» «Estoy empapadísimo». «Conozco una fórmula mágica que me protege», dijo Ajahn Kongma. «¿Puedes decirme la fórmula, por favor?» Ajahn Kongma se limitó a sonreír y cambió de tema. Cuando llegaron de vuelta al monasterio del bosque de Saingam, uno de los novicios fue a presentar sus respetos al Patriarca Supremo y a barrer su residencia. Recordando la fórmula de protección de Ajahn Kongma, preguntó al novicio: «Novicio, quiero preguntarte algo. ¿Sabes algo sobre la fórmula de protección contra la lluvia? ¿Cuáles son sus palabras? Dime lo que sabes». «Más o menos los conozco, señor». «Bien, déjame oírlos para que pueda memorizarlos». «Cuando llueva, guarda todos los hábitos dentro del cuenco de las limosnas». Esto es lo que hacen todos los monjes Dhutanga practicantes. Sus hábitos superior y exterior se doblan cuidadosamente y se colocan dentro de sus cuencos, después de lo cual ponen la tapa del cuenco bien apretada. El Patriarca Supremo soltó una carcajada. «Así que lo hizo así». Ajahn Kongma no lo dijo. Realmente pensé que usó un verso de protección Pali. Después de aquel incidente, al Patriarca Supremo Chuen le gustaba decir a todo el mundo: «Las prácticas Dhutanga que siguen a Ajahn Kongma y otros monjes practicantes son muy beneficiosas. Son el tipo de prácticas que ayudarán a que florezca el budismo». Tales fueron las buenas cualidades de liderazgo exhibidas por el Patriarca Supremo, que emprendió la investigación de tal manera que pudo experimentar personalmente la situación por sí mismo y juzgar sus méritos con imparcialidad. Tras concluir su inspección, protegió firmemente a Ajahn Kongma de las críticas y le elogió por el noble propósito de su forma de practicar. Cuando comenzó mi tercer retiro de lluvias, había asumido plenamente mi compromiso inflexible con la meditación. Esa firmeza era el resultado del voto solemne que había hecho antes mientras me inclinaba ante la estatua de Buda en el monasterio del bosque de Saingam. Había hecho ese voto como promesa de cumplir resueltamente la misión de domar mi mente rebelde. Había pedido a Buda que fuera mi testigo porque temía las consecuencias devastadoras que sufriría si rompía un juramento a Buda. Mi meditación durante el retiro de las lluvias estuvo dominada por esa actitud firme hacia la práctica. Confiado en que iba por buen camino, redoblé las repeticiones de Budo aumentando el ritmo. Cada Budo seguía al anterior en rápida sucesión para cerrar cualquier hueco en el que los pensamientos pudieran afianzarse. Si repetir Buddho a un ritmo acelerado no era suficiente para reducir las lagunas, aceleraba a Buddho, luego Buddho ako, hasta finalmente do, en sucesión extra rápida para seguir el ritmo de la naturaleza fugaz de mi mente. Si me limitaba a inspirar pensando en Bud y expirar pensando en Do, mi mente seguía encontrando huecos por los que las impresiones sensoriales podían colarse fácilmente para incitar pensamientos no deseados. El secreto consistía en repetir el mantra muy deprisa con la atención concentrada, tan deprisa que la mente se calmaba, se aquietaba y entraba de forma natural en un estado tranquilo y concentrado de samadhi. Descansando serenamente allí, la mente ya no necesitaba el ancla de la palabra de meditación. Mi mente salía del samadhi profundo, concentrada y alerta, así que me levantaba rápidamente y me dirigía directamente al sendero para seguir meditando sin interrupciones. El sendero de meditación tenía unos 30 pasos de largo, una distancia cómoda para largas horas de paseo. De pie, inmóvil en un extremo del sendero, reforcé mi resolución de caminar toda la noche hasta el amanecer sin dormir como preludio a dar el primer paso. Normalmente, caminar sin parar debería ser agotador, pero en lugar de sentirme pesado y cansado a medida que avanzaba la noche, me sentía más vigorizado cuanto más caminaba. Mi cuerpo se sentía ligero y aireado, como si flotara como una pluma, mientras mi mente se elevaba con una alegría indescriptible. Cada noche esperaba con impaciencia otra sesión de meditación que duraba toda la noche.
A este respecto seguí un viejo adagio del círculo de monjes del bosque practicantes que instruye a los practicantes a seguir utilizando un método de meditación que se adapte a su temperamento mientras les dé buenos resultados. Es contraproducente probar continuamente métodos diferentes cuando el que están practicando es el adecuado para ellos. A medida que progresaba con mi método de meditación preferido, comenzó a desarrollarse un patrón familiar. Cuando la mente se calmaba y era plenamente consciente, el pensamiento aplicado y el discernimiento surgían espontáneamente, impulsando a la sabiduría a percibir el camino a seguir. El aumento de la concentración conducía a una sensación arrebatadora de paz y satisfacción, acompañada de una sensación de expansión y flotabilidad que impregnaba todo el cuerpo. Cuando la sensación de éxtasis desapareció, la mente se asentó en una felicidad tranquila y dichosa. A partir de ahí, la mente convergía en apana samadhi o absorción plena, un estado totalmente tranquilo y libre de impurezas. La sensación de éxtasis, llamada pati en pali, tiene un efecto revitalizador y recuperador único. Se experimenta de diversas maneras durante la meditación. Al principio, aparece como una ligera sensación de excitación, como si se erizaran los pelos de la nuca. A medida que avanza la meditación, pati puede surgir en el cuerpo como destellos de relámpagos que brillan intensamente en el interior. Luego, hay pati esporádicos, que van y vienen como olas que rompen en la orilla, pasando primero por el cuerpo y luego desapareciendo. En algunos casos, el pati puede surgir con un estallido de energía tan intenso y poderoso que hace que el cuerpo se eleve rápidamente en el aire y levite allí. De hecho, se sabe que Ajahn Sao Kantasulo levitó sin esfuerzo mientras experimentaba esta forma de patti. La forma definitiva de piti impregna todo el cuerpo como un torrente de montaña que llena un profundo desfiladero. Es una sensación de tal potencia que tiene el poder de curar dolencias tanto físicas como mentales. Es el tipo de piti que he experimentado con más frecuencia y que a menudo se conoce como gozo en el Dhamma. En una ocasión concreta, a altas horas de la noche, cuando mi mente estaba bien serena, la experiencia de gozo en el Dhamma que invadió mi corazón fue tan intensa que las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro. Mientras se vaga sin cesar por el samsara, qué pocas veces se tiene la oportunidad de entrar en contacto con las enseñanzas de Buda o con las de sus discípulos arahant plenamente liberados. Con la increíble oportunidad de liberación que brinda un nacimiento humano, me asaltó una tristeza conmovedora al reflexionar sobre la condición humana con su inseguridad, su impermanencia, su proximidad a la muerte y la posibilidad de renacer en los reinos inferiores para aquellas personas que desaprovechan esta oportunidad. Yo también había vagado sin rumbo a través de innumerables nacimientos y muertes durante eones de tiempo. Pero una vez que los apegos de mi mente empezaron a aflojarse, revelando las causas de mi sufrimiento, empecé a comprender hasta qué punto el dolor y la confusión existen también en los corazones de otras personas. Tras examinar mi propio corazón y ver el dolor y la ilusión que había en él, me di cuenta de que todo el mundo está atrapado en una situación similar. Pero como había vislumbrado el camino para ir más allá del sufrimiento y sus causas, tenía la ventaja de ver esa situación desde un nivel superior de sabiduría y comprensión. Surgió entonces una profunda intuición personal de que todo el mundo tiene el potencial de trascender el sufrimiento si tan solo pudiera abrir los ojos y ver el camino por sí mismo. La tristeza y la consternación que sentí al reconocer las causas profundas del dolor y el sufrimiento en otras personas surgieron simultáneamente con la maravillosa sensación de alegría y libertad que sentí en mi interior, haciendo que por mis mejillas rodaran lágrimas de compasión. En realidad, la conciencia que impregna a los seres vivos es, por naturaleza, una errante sin rumbo, que vaga a lo largo y ancho de la existencia samsárica sin propósito ni dirección, moviéndose incesantemente sin la perspectiva de encontrar nunca un lugar de descanso definitivo. Cuando nacen los seres humanos, esa conciencia transitoria anima sus cuerpos y sus mentes. Pero esas personas no saben de dónde vienen ni hacia dónde se dirigen.
Solo saben que han nacido y que algún día morirán. Más allá de eso, el camino de la vida es un misterio. Nacieron solos en este mundo y morirán solos. Tienen padres y parientes, hermanos y hermanas, amigos y compañeros, pero ninguno de ellos viajará con ellos cuando mueran. Se adentrarán solos en la incertidumbre del futuro. El peor peligro de la vida en el reino humano es que esas personas malinterpreten el verdadero valor de los principios morales y, en consecuencia, nieguen la eficacia de las acciones meritorias y la virtud moral, dando más valor a las ideas inmorales y a los comportamientos nocivos. Durante largas sesiones de meditación a pie, contemplé la naturaleza inestable de la existencia samsárica y reconocí la misma inestabilidad en mi propia mente. Como en el interminable ciclo de vagar de un nacimiento al siguiente, nunca había encontrado un lugar donde pudiera detenerse a descansar para siempre. Pero también vi que en esta vida había encontrado un método de meditación que calmaba la mente y detenía su torbellino errante. Me sentí como una persona perdida y confusa que, de repente, descubre un camino que puede llevarle a la seguridad total y a la felicidad perfecta. Inspirado por esa percepción de la naturaleza de la vida y la muerte, seguí caminando sin parar durante toda la noche. Aunque seguí caminando por el sendero de meditación hasta el amanecer, mi cuerpo se sentía totalmente descansado y preparado para seguir adelante, como si hubiera disfrutado de una noche de sueño normal. Mientras tanto, mi mente estaba inmersa en un profundo sentimiento de compasión por la difícil situación de los seres vivos que nacen, envejecen, enferman y mueren una y otra vez sin fin. Tras aquella intensa experiencia, decidí pedir consejo a Ajahn Kong-ma. Me acerqué respetuosamente a mi maestro, me incliné 3 veces y le conté mi experiencia de la noche anterior. Su respuesta cambió el curso de mi meditación. Me indicó que mis experiencias en la meditación de la noche anterior eran consecuencia de una forma intensa de pati, conocida como gozo en el Dhamma, que, aunque poderosa, no sería capaz de sostener mi práctica a largo plazo. Insistió en que continuara la repetición del Buddha con mayor vigor y que una vez que lo hiciera, las intensas experiencias de arrobamiento disminuirían gradualmente. Después, debería dedicarme a la contemplación del cuerpo, centrándome en las partes que lo componen, como medio para comprender los apegos que causan dolor y sufrimiento. Después de seguir el consejo de Ajahn Kong-ma de centrarme exclusivamente en Buddha, la alegría arrebatadora desapareció como él dijo que haría. Entonces dirigí mi atención a la contemplación del cuerpo. Cuanto más contemplaba el cuerpo físico, más percibía la experiencia corporal de un modo que nunca había esperado ni imaginado. En la meditación budista tradicional se recomiendan 32 partes específicas del cuerpo como objetos para la contemplación corporal. Entre ellas están el pelo de la cabeza, el pelo del cuerpo, las uñas, los dientes, la piel, la carne, los tendones, los huesos, los riñones, el corazón, el vaso, los pulmones, los intestinos, el estómago, las heces, el pus, la sangre, etc. Pretenden ser ampliamente representativos del cuerpo humano en su conjunto. Empecé a examinar las 32 partes del cuerpo, visualizando cada parte individualmente para determinar qué pieza parecía atractiva, qué pieza despertaba la lujuria en la mente. Mentalmente corté las partes del cuerpo de una en una y las coloqué juntas delante de mí. Puse el pelo en un montón y las uñas y los dientes en otro. Quité la piel, la carne, los tendones y los huesos, y también los amontoné. A continuación dispuse los órganos internos. Contemplándolos en mi mente, me preguntaba cuál de los montones justificaba sentimientos de deseo. Una vez retirada la piel, ¿qué había que admirar en el cuerpo humano? Ya pertenezcan a un hombre o a una mujer, las partes del cuerpo humano no tienen en sí mismas ninguna cualidad atractiva. ¿Cómo es posible entonces que un saco de carne, sangre y huesos pueda engañar a toda la humanidad para que sienta lujuria por él?
Contemplando así en todas las posturas a lo largo de los días y noches que pasé en el monasterio del bosque Saengam, mi mente se concentró de un modo especial, único en la práctica de la sabiduría. Cuando la mente caía en samadhi por medio de la sabiduría, ese samadhi era más agudo y poderoso que el samadhi logrado por medios más convencionales. A medida que mi práctica cobraba impulso durante ese periodo de retiro, instintivamente cambié mi palabra de meditación de Budo a Maranam, una palabra pali que significa muerte. La consternadora tristeza de la condición humana, atrapada como está en el ciclo repetitivo de muerte y renacimiento, se había convertido en un tema recurrente en mi meditación. El cuerpo al que tanto se aferra en vida se rompe y se desintegra tras la muerte, dejando una mente confusa a la deriva y aferrándose ciegamente a otra forma física en la que anclarse. El consiguiente renacimiento pone en marcha otra tortuosa ronda de dolor y sufrimiento, y así sucesivamente, hasta el infinito. La transición a la meditación sobre la muerte fue consecuencia de esas reflexiones aleccionadoras. Cuanto más me esforzaba en repetir Maranam como un mantra, más beneficios obtenía de la contemplación de la muerte y el morir. Cuando mi mente aceptó la verdad de que la muerte es una realidad compartida entre todas las personas, surgió una fuerte empatía por la experiencia común de la humanidad de soportar este tipo de sufrimiento. Enfrentarme a la realidad de la muerte también me permitió apreciar la importancia de las oportunidades que me brindaba la vida, lo que me inspiró a aprovechar al máximo ese valioso tiempo para luchar por liberarme del sufrimiento. De este modo, la meditación sobre la muerte generó en mí un fuerte deseo de practicar para alcanzar el Dhamma inmortal de Buda. Cuando Buda se embarcó en su búsqueda de la liberación, una de sus experiencias más influyentes fue la visión de un cadáver fresco, que le inspiró la comprensión de que él también moriría con toda seguridad. Espoleado por un sentimiento de urgencia, resolvió buscar aquello que no envejece, no enferma y no muere. El fin de todo sufrimiento, Nirvana. Dado que la contemplación de la muerte se practicaba como un camino hacia la iluminación, Buda animó a la gente a meditar, investigar en profundidad y comprender directamente la naturaleza de la muerte por sí mismos. Para obtener todos los beneficios de las enseñanzas de Buda, los meditadores deben entrenar sus mentes para permanecer totalmente concentrados en cada respiración, en cada repetición de un mantra y en cada contemplación, sin vacilar. A medida que los dedicados practicantes se esfuerzan por desarrollar una disciplina mental tan amplia, aprenden a reconocer qué métodos de meditación funcionan mejor para ellos en cada momento y están preparados para aplicar el método más apropiado cada vez que la concentración empieza a flaquear. A falta de estos medios eficaces, los meditadores pueden esforzarse incansablemente durante toda la noche, pero seguir sin experimentar la paz y la calma que buscan. Repetir un mantra es uno de esos métodos eficaces. Puede servir de salvavidas cuando todo lo demás falla. Repetir constantemente una sola palabra puede parecer una práctica inferior, pero no hay que dejarse engañar por su aparente sencillez. En realidad, su naturaleza sencilla beneficia al meditador cuando la mente se enfrenta a un asalto continuo de pensamientos e impresiones sensoriales, y se necesita un método agudo y eficaz para cortar la sobrecarga cognitiva. Si se hace con rapidez y energía, la repetición de un mantra puede dar resultados increíbles. Como un poste fuerte clavado en el suelo que permanece inamovible, la repetición intensiva del mantra impide que la mente se sienta atraída por las distracciones que entran por las puertas de los sentidos. Una vez establecida la firmeza, la atención plena puede sumergirse por completo en el mantra, creando una presencia mental inamovible que protege contra el descuido al tratar con los pensamientos y emociones en curso. Debido a que el poder de una mente centrada en un objeto es lo que lleva a la mente a la paz y la calma del samadhi, los meditadores deben permanecer atentos a mantener la atención firmemente centrada en su mantra. En última instancia, la mente se centra tan internamente, tan completamente absorta en el mantra, que el acto de repetirlo se vuelve innecesario,
haciendo que simplemente se desvanezca por sí mismo. El resultado es una mente quieta, tranquila y clara, libre de pensamientos e ilusiones, indescriptiblemente asombrosa. Lamentablemente, debido a la falta de constancia a la hora de mantener la concentración, muchos meditadores experimentan altibajos en su práctica. Para evitar esta tendencia, hay que hacer todo lo posible por mantener la atención fija en la repetición del mantra. Sin esta atención unívoca, los resultados pronto se vuelven erráticos. La meditación puede progresar sin problemas a veces, para estancarse de repente y volverse inesperadamente difícil. La concentración puede flaquear hasta el punto de que todo progreso aparente se desvanece. Pero cuando un mantra como Budo se utiliza continuamente como ancla para mantener la atención en el momento presente, la mente alcanza con seguridad un estado constante de calma meditativa y concentración. Practicar la meditación con seriedad para alcanzar el fin de todo sufrimiento requiere un compromiso total con el proyecto en cada etapa del camino. Nada que no sea la dedicación plena tendrá éxito. Para experimentar los niveles más profundos de samadhi y alcanzar los niveles más profundos de sabiduría, los meditadores no pueden permitirse ser poco entusiastas y perezosos, cediendo a la atracción de los viejos hábitos mentales. Deben poner su vida, todo su ser, en juego. De lo contrario, los practicantes pueden meditar toda su vida sin alcanzar la libertad. Hablo desde mi experiencia personal. Cuando empecé a meditar en Budo por primera vez, mi base era aún demasiado inestable para ser fiable. Debido al intenso esfuerzo que realicé al principio, mi mente consiguió alcanzar samadhi de forma regular. Con mi mente sintiéndose tan estable como una montaña, me esforzaba sin descanso cada noche para alcanzar samadhi antes y permanecer allí más tiempo. Los resultados que conseguí parecían espectaculares. Pero con el tiempo me volví complaciente y relajé mi intensidad, lo que permitió que mi meditación decayera. A medida que los obstáculos mentales se aprovechaban de mi dejadez, lo que antes había sido una práctica meditativa robusta se fue deteriorando lentamente. Cuanto más me preocupaba el deterioro, más se resentía mi meditación. Estaba perdido y no sabía a quién pedir ayuda. Por fin me di cuenta de que había soltado mi ancla, Budo, lo que permitía que mi mente vagara a la deriva en un mar de pensamientos y frustraciones. Así que empecé de nuevo. Cogí el Budo y lo clavé como una estaca en el suelo, negándome a soltarlo ni un momento. Estaba decidido a no dejarme llevar por mis viejos patrones de pensamiento. Dejé a un lado todas mis preocupaciones sobre el progreso o el declive. Dejaría que ocurriera lo que tuviera que ocurrir. Preocuparme por el progreso o el declive era una fuente de agitación que me distraía de la misión principal. Solo la implacable repetición de Budo podía evitar las fluctuaciones en mi meditación. Había llegado la hora de la guerra total contra los pensamientos preocupantes. Si me permitía pensar, estaría pensando todo el día. Si me permitía hablar, estaría hablando todo el día. Era hora de utilizar Budo como una sierra para cortar toda la basura mental. Mi mente había fracasado repetidamente en caer en samadhi porque su naturaleza rebelde seguía mandando sobre mis pensamientos. Necesitaba medidas enérgicas para aplastar esa rebeldía de una vez por todas. Estaba preparado para torturar la mente si era necesario, ponerla de rodillas y enseñarle una lección que nunca olvidaría. Había llegado el momento de actuar o morir. Determiné un límite de tiempo para mis sesiones de meditación sentada, ya fueran 2, 3 o más horas, y me negué rotundamente a descruzar las piernas para levantarme antes de sobrepasar ese límite. Rendirme a la debilidad no era una opción. Solo me sometería a lo que Buda enseñó. Ser fuerte y tolerante con el dolor y las dificultades. Ser persistente y diligente en la meditación. Y ser honesto y sincero con uno mismo. Esta es la actitud de un verdadero guerrero del Dhamma. Fue durante esta etapa crucial cuando adquirí una base sólida en mi práctica. Tras superar con éxito esa prueba de fuego, nunca volví a experimentar un declive en mi meditación. Las fluctuaciones que me habían atormentado durante tanto tiempo dejaron de ser un factor. Por el contrario, mi mente alcanzó niveles cada vez mayores de calma y concentración,
lo que pronto me dio la confianza necesaria para poner un énfasis renovado en la meditación de la sabiduría y la introspección. Por muy profundas o continuas que hubieran sido mis experiencias de samadhi, por sí solas eran incapaces de poner fin a todo sufrimiento. Pero una práctica firme de samadhi me proporcionó un trampolín eficaz desde el que lanzar mis investigaciones sobre la verdadera naturaleza del cuerpo humano. Así que, a partir de entonces, volví a establecer la contemplación del cuerpo como punto central de mi práctica meditativa. Centrarse con mindfulness y escudriñar con sabiduría es lo que el Buda y sus discípulos Arahant llamaron meditación insight, y es la clave para acceder a la contemplación del cuerpo. Así, cuando me sentía atraído por una forma humana porque parecía atractiva a la vista, activaba la atención plena y la sabiduría para diseccionar esa imagen agradable poco a poco, hasta que la percepción cambiaba de agradable a desagradable, de atractiva a poco atractiva. Al observar las formas y rasgos corporales de las personas que me rodeaban, me di cuenta de que me atraían sexualmente unas partes del cuerpo más que otras. Prestando especial atención a esas formas seductoras, ya fuera la forma de una pierna, la curva de un pecho o un rasgo facial distintivo, convertí esa parte concreta en objeto de investigación. Escudriñando sus características distintivas, me preguntaba por qué la visión de esa parte deleitaba los sentidos y despertaba sentimientos de atracción. ¿Era especialmente bella? Si era así, ¿en qué se distinguía su belleza? El cuerpo se compone de numerosas partes. ¿Por qué esa parte resultaba tan tentadora? Reconociendo que este tipo de encaprichamiento era un obstáculo para mi meditación, centré mi atención en esa parte con determinación, diseccionando mentalmente los aspectos agradables y profundizando en ellos para descubrir exactamente dónde residía la atracción. Una inspección minuciosa demostró que había estado anhelando algo que, en el mejor de los casos, era poco excepcional o, en el peor, repugnante. Investigando profundamente con sabiduría en una sola parte del cuerpo hasta comprender claramente su verdadera naturaleza, podía aplicar ese conocimiento a todas las demás partes del cuerpo, ya que todas eran por naturaleza sucias y poco atractivas. La atracción sexual se basa en percepciones del cuerpo humano, y esas percepciones se generan en la mente de quien las contempla. Es la mente, contaminada por el deseo sexual, la que codicia las percepciones sensuales. Por esa razón, la atención plena y la sabiduría son las herramientas elegidas para desarraigar la influencia contaminante del deseo sexual. La atención plena es la capacidad de mantener la atención en las características inherentes de las percepciones sensuales a medida que se producen, al tiempo que se reconoce su importancia en relación con la investigación en curso. En otras palabras, identificar qué características son fundamentales para la experiencia de la atracción sexual y cuáles son meramente periféricas. Esta doble capacidad explica por qué la atención plena está tan estrechamente vinculada a la perspicacia y la sabiduría. Evidentemente, desempeña un importante papel preparatorio al sentar las bases para que surja una comprensión clara. Cuando la sabiduría surge unida a la atención plena, las cualidades intuitivas de la sabiduría son más potentes. Sin el apoyo centrado de la atención plena, la sabiduría tiende a ser más analítica y menos potente. De hecho, cuanto más alerta se vuelve la atención plena, más débiles tienden a ser los estados mentales malsanos, lo que hace más difícil que esos estados contaminados dominen los pensamientos, el habla y las acciones. Cuanto más claramente comprenda la mente la repugnancia subyacente de las imágenes mentales sexualmente atractivas, menos probable será que se deje atrapar por ellas. Indagué y examiné una y otra vez la atracción de mi mente por las imágenes corporales hasta que me volví hábil para reconocer las impurezas que hacían que me aferrara con avidez a falsas percepciones de la belleza. Utilizar la agudeza de la sabiduría para penetrar directamente en la fuente del deseo sexual me permitió contrarrestar esas imágenes mentales asociadas con los efectos corruptores de la lujuria. Desplegada de este modo, la sabiduría fue capaz de comprender la verdad del cuerpo con mayor claridad.
Cuando las percepciones del atractivo del cuerpo perdieron su atractivo y se desvanecieron, ¿a qué quedaba apegarse? ¿Qué había que desear? ¿A qué parte del cuerpo valía la pena aferrarse? La profanación del deseo sexual me había engañado durante mucho tiempo con sus percepciones de la belleza humana. Sin embargo, cuando por fin lo vi claramente con sabiduría, el cuerpo humano, por su propia naturaleza, repelía el deseo. Para comprender realmente la verdad de este asunto por mí mismo, de una forma clara y precisa que no dejara lugar a dudas, tuve que abordar la práctica con la máxima urgencia, como si nada más en el mundo importara más que el proyecto en el que estaba trabajando en ese momento. El tiempo y el lugar no eran factores relevantes, como tampoco lo eran la facilidad y la comodidad. Independientemente del tiempo que tardara o de lo difícil que resultara el trabajo, persistiría en la contemplación corporal hasta superar la duda y la incertidumbre. Al acercarme a un avance decisivo en mi investigación, aceleré mi esfuerzo por descubrir la verdad. La contemplación repetida y la profundización de mi comprensión liberaron a la mente de sus falsas suposiciones sobre el cuerpo y debilitaron la influencia contaminante de los deseos sexuales. A medida que disminuían las impurezas, la naturaleza conocedora de la mente comenzó a brillar con mayor claridad. Con el aumento de la claridad, llegó la sabiduría más aguda. Para entonces mi mente estaba continuamente alerta y muy despierta. Ya no sentía necesidad de dormir ni hambre. No me sentía cansado ni hambriento, ni siquiera cuando meditaba hasta bien entrada la noche. A tal estado de vigilia se le ha llamado entrar en el camino de los nobles. Buda lo llamó Ekayano Mago, el único camino seguro hacia el Nirvana. También lo describió como Pakatam Veditabo Viñuhi, lo que significa que debe ser experimentado individualmente por los sabios por sí mismos. Ni siquiera el Buda, ni sus discípulos Arahant, ni nuestros venerados maestros pueden recorrer el camino y experimentar los resultados liberadores del viaje por nosotros. Debemos aceptar el reto de practicar diligentemente hasta que pongamos fin al sufrimiento dentro de nuestras propias mentes, que es donde aparecerá Nibbana, el fin de todo sufrimiento. No puedo insistir lo suficiente en este punto. Los practicantes deben cavar hondo para cumplir su búsqueda de la iluminación. Ya conocemos las estrategias que Buda enseñó para lograr este objetivo. Solo tenemos que aplicarlas eficazmente en nuestro propio entrenamiento mental. Debido a la seriedad inflexible con la que emprendí el entrenamiento mental en el monasterio del bosque Saingam, mi meditación siguió aumentando en fuerza e intensidad. Aún así, me recordaba a mí mismo con regularidad que debía evitar sentirme complaciente y contento con mis logros, sino que debía seguir llevando la meditación a niveles cada vez más altos. Sabía que contemplar el cuerpo en todos sus aspectos era la forma de liberar mi mente de la preocupación de volver a caer en los viejos hábitos mentales. Así que redoblé mis esfuerzos para derribar las barreras que el apego a la apariencia física había erigido. Después de investigar a fondo el cuerpo y ver claramente todas sus implicaciones para el ansia y el aferramiento, no solo me desilusioné con el señuelo de la atracción física, sino que también me disgusté con mi tendencia a seguir mordiendo el anzuelo. Cuanto más investigaba todos los aspectos desagradables del cuerpo humano, más cansado y consternado me sentía por mi engañoso apego a él. Era descorazonador que me identificara con algo tan poco fiable y repulsivo y que lo encontrara deseable. Más tarde, durante mi tercer retiro de lluvias en el monasterio del bosque de Sai Ngaam, me senté un día a meditar bajo la sombra de un gran almendro. Para entonces, mi atención y mi sabiduría estaban plenamente comprometidas en una contemplación corporal continua y permanente. El ritmo de la investigación en ese momento era realmente extraordinario. La sabiduría se movía rápidamente por el cuerpo, mirando dentro y fuera desde todos los ángulos mientras examinaba cada aspecto con meticuloso detalle. La mente se enfrascó tanto en su investigación que dejé de sentir el cuerpo físico que estaba investigando. Cuando la sensación de la presencia de mi cuerpo desapareció de la conciencia, la mente se sintió ligera y boyante.
Sin embargo, la atención y la sabiduría permanecieron imperturbables ante la pérdida de la sensación física. Continuaron sus esfuerzos sin descanso, utilizando una imagen mental del cuerpo como punto focal de su búsqueda de la verdad. La investigación progresó sin reducir su intensidad hasta que mi agudeza mental se volvió muy sutil y refinada. La atención plena y la sabiduría fueron capaces de manipular la imagen mental del cuerpo hasta el punto de que pude trocear las partes del cuerpo que aparecían en la imagen en jirones cada vez más pequeños, picando efectivamente todo el cuerpo con mi mente. Mi atención se centraba únicamente en la imagen mental que estaba investigando. Vi cómo se desarrollaba todo el proceso, porque mi concentración se fijaba firmemente en cada etapa consecutiva de la visualización. En esa coyuntura, la mente no sintió ninguna inclinación a dirigir su atención a otra parte. Estaba completamente absorta en la perspicaz labor que tenía entre manos. Su comprensión se hizo cada vez más clara, hasta que solo quedó una imagen conceptual de partes del cuerpo dispersas, con la sabiduría golpeando figurativamente la carne hasta convertirla en pulpa y los huesos en polvo. La sensación de tener un cuerpo físico hacía tiempo que había desaparecido de mi conciencia. Lo que quedaba era una percepción fascinante de partes del cuerpo que se desmoronaban en pedazos y se desintegraban lentamente a medida que sus elementos constitutivos básicos se fundían con la tierra y desaparecían. En el preciso instante en que esa percepción se desvanecía en la tierra, la mente y sus facultades mentales convergían simultáneamente en un maravilloso estado de conciencia pura y prístina que irradiaba en todas direcciones. Cuando comprendí la base real de esa percepción, el mundo externo de las apariencias se derrumbó y mi apego a él cesó por sí mismo. Una vez que mi mente se hubo retirado por completo de toda implicación sensual, una sensación de profunda serenidad envolvió todo mi ser. Con ese acontecimiento culminante, la mente se había purgado de las impurezas mentales arraigadas en el deseo sexual. Cuando la mente se desprendió repentinamente de las percepciones corporales y desapareció el mundo de las apariencias externas, se sintió como si la tierra y el cielo acabaran de derrumbarse, como si el universo entero hubiera implosionado. Con el cese de todas las imágenes creadas por la mente, llegó el cese del apego a la forma. Solo quedó la conciencia brillantemente pura. Mi mente experimentó ese asombroso Dhamma durante muchas horas antes de volver a la conciencia normal. Al salir de la meditación aquella noche, mi corazón exclamó: «He encontrado el precioso tesoro que buscaba». Recordaré esa noche el resto de mi vida. El impacto de esa comprensión hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas de asombro. El Dhamma del Señor Buda es asombroso más allá de toda creencia. Posee un sabor maravilloso que supera con creces cualquier otro sabor. Quien quiera que haya ganado el mérito de saborear su sabor excepcional, sin duda lo atesorará para siempre. Es infinitamente más valioso que toda la riqueza material del mundo. Reflexionando así sobre el valor último de mi vida monástica, sentí que había descubierto un tesoro de valor incalculable. ¿Qué significa el tesoro inestimable que descubrí en mi meditación de aquella noche? Presta mucha atención mientras te lo explico. Lo que experimentamos como mente tiene dos aspectos claramente diferentes que podríamos llamar mente que conoce y mente que piensa. En nuestra experiencia ordinaria, estas dos se agrupan como la mente. Pero a medida que progresamos más y más profundamente tanto en samadhi como en meditación de sabiduría, su distinción se hace más obvia. Es importante comprender la relación entre estos dos aspectos de la mente. De lo contrario, no seremos conscientes de la diferencia crucial entre la mente pensante, que delibera constantemente y se inclina hacia la influencia de las impurezas, y la mente conocedora, que no forma ninguna idea en absoluto, sino que simplemente conoce y permanece neutral. La mente pensante es fabricada. La mente conocedora es genuina. La mente pensante es intelecto, contaminado y complicado, mientras que la mente conocedora es la conciencia misma, pura y simple. Trata de ver esta diferencia por ti mismo cuando practiques la meditación samadhi.
Observa cómo la mente que alcanza un estado quieto y tranquilo de samadhi y luego se retira, difiere de la mente que piensa incesantemente en apegos mundanos y nunca permanece quieta. La mente pensante y la mente conocedora son, en realidad, dos facetas de la misma esfera mental. Solo la atención plena y la sabiduría pueden salvar eficazmente la brecha entre estos dos aspectos de la mente. Cuando la mente está centrada en samadhi y firmemente asentada en mindfulness y sabiduría, su capacidad de pensamiento se convierte en una herramienta útil que puede contemplar racionalmente la relación entre la actividad externa que tiene lugar en las 6 esferas sensoriales objetivas y la conciencia subjetiva de las vistas, sonidos, olores, sabores, tactos e ideas que surgen como resultado y que se conocen internamente. El espacio donde se superponen la mente razonadora y la mente conocedora es el campo de acción de la sabiduría. El Buda y los Arahants designaron la sabiduría como un factor en el camino hacia la realización del Nibbana, no como el resultado final. El resultado final, el logro del Nibbana, lo llamaron Vimutti, o liberación total. La mente pura, liberada de toda ilusión. La liberación se produce cuando la mente, en todos sus aspectos, ha sido investigada y claramente comprendida, y su verdadera naturaleza ha sido realizada. Una vez completada su tarea, la sabiduría, la herramienta de investigación, se aparta naturalmente, dejando a la mente conocedora aislada de las influencias contaminantes y de la interferencia sensual. Cuando los factores del camino como la diligencia, la atención plena, el samadhi y la sabiduría se integran plenamente, convergen en la tranquila soledad de la conciencia pura, desapegada de todo. En ese momento, el meditador comprende intuitivamente que el ansia y el aferramiento a los objetos de los sentidos son los mayores peligros para la paz mental. Este conocimiento y comprensión surgen dentro de la mente que está desapasionada del mundo y supremamente satisfecha en su interior. La experiencia es entonces acaliko, el tiempo ya no existe. Los conceptos de espacio no tienen significado. La mente y el Dhamma se han convertido en uno cuando el meditador se encuentra en el centro del noble camino hacia el Nibbana. La naturaleza de la mente es inconcebiblemente misteriosa. El abismo entre el estado de mi mente antes de que convergiera de forma tan espectacular y lo que apareció después de que emergiera de esa experiencia era como la diferencia entre la noche y el día, como si esas experiencias representaran a dos personas completamente distintas. Digo esto en el contexto del Dhamma. No es una exageración. Después de que la mente se retirara de la absorción profunda aquella noche, apareció llamativamente audaz e intrépida. Por intrépida, quiero decir que la mente no temía enfrentarse a la verdad en ninguna situación. Dondequiera que me llevaran mis investigaciones posteriores sobre la verdad del Dhamma, ahora tenía el coraje de afrontar las realidades de la vida y la muerte sin inmutarme. Tras esa experiencia que cambió mi vida, desapareció todo deseo de riqueza o de tesoros mundanos. Incluso si un montón de oro, plata y piedras preciosas se apilaran ante mí tan alto como una montaña, lo vería como un montón de mierda sin valor comparado con el radiante Dhamma de mi corazón. Tan brillantemente iluminó el Dhamma del Señor Buda mi corazón aquella noche, que ya no sentía atracción por los objetos sensuales.